Vamos a esperar que empiece a grabar. Ahí estamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase. La idea de hoy es trabajar un poco en la devolución del trabajo que ustedes entregaron de la historia, hacer algunas aclaraciones y poder avanzar, digamos, en lo que nos corresponde de ver, conversar un poco sobre el trabajo de habilidades que venció ayer la entrega y que tengo que comenzar a corregir a partir de hoy y ver, bueno, cómo vamos a cerrar este cuatrimestre. En relación a los trabajos de la historia, digamos, eh, yo hice una devolución general en la primera parte, en donde había tres puntos que me parecían claves y que algunos grupos no lo tienen en la devolución, producto que lo han realizado, digamos, cuando han realizado su trabajo. Y los voy a mencionar porque me parece importante, independientemente del contenido que ustedes desarrollen en un trabajo, como que me parece importante que tienen que estar presentes. Lo primero es, bueno, colocar una pequeña introducción que narre o que cuente de cómo van a desarrollar el trabajo, desde dónde está planteado, si eran con otro grupo tenían dividido el tema, etcétera. Es una introducción que le permita a quien lee entender cuál es la lógica y organización del trabajo que ustedes están presentando, ¿sí? Lo segundo, como importante, digamos, tiene que ver con el tema de la bibliografía. Hubo grupos que colocaron bibliografía y otros grupos que no la colocaron, simplemente finalizó el trabajo con el último punto. Y es importante el tema de la bibliografía para poder, primero, saber cuáles son las fuentes que se han consultado y si alguien lee el trabajo a futuro, tener la posibilidad de profundizar los contenidos en relación a libros, a autores y demás. Entonces, el tema de la bibliografía es importante que aparezca en todos los trabajos. Y, bueno, el tema de los formatos. Si bien acá había un formato, estaba la posibilidad de presentar en varios formatos, digamos, pero muchas veces a lo mejor prestar atención al nombre del archivo cuando se le envía o colocar claramente los integrantes del grupo. Me encontré con trabajos en donde a lo mejor faltaba algún integrante del grupo, es decir, todo lo que tiene que ver con las formalidades del trabajo. Y se pide con cierto tamaño de letra o disposición, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, en este caso, como era la posibilidad de hacerlo de varias maneras, hubo gente que presentó PowerPoint, otros Prezi, otros videos y demás. En relación a la exposición, lamentablemente el cuatrimestre ha ido avanzando y no vamos a tener tiempo de que los grupos realicen la exposición. Sin embargo, algunos han como presentado el trabajo y el PowerPoint. O sea que mi intención es, en aquellos archivos que sean de Word, poder juntarlo a todos en un formato PDF. Y bueno, los que tengan otro formato, adjuntarlos en el aula para que quede ahí en material complementario y el que tenga deseos de acceder, digamos, a los contenidos de otros grupos, pueda tener acceso al material que han producido los compañeros, ¿sí? Entonces la idea, yo cuando finalice la corrección de habilidades motrices, si puedo antes que finalice el cuatrimestre, lo voy a subir ahí a material complementario, un trabajo, por supuesto, un trabajo por cada grupo, y en algunos casos serán link, porque hubo grupos que me mandaron link o de Drive o de algunos videos, porque eran muy pesados para subir por la actividad. Entonces, bueno, aparecerá ahí un archivo de Word con el link explicando de una síntesis de qué se trata el material de los compañeros, ¿sí? Así que eso va a quedar ahí como material complementario. Después, bueno, cada uno más o menos recibió la devolución en relación a lo que produjo. Hubo trabajos con más desarrollo, con menos desarrollo, algunos trabajos que a pesar de no citar la bibliografía, yo me doy cuenta que se han apoyado en material que yo acerqué, otros grupos que tomaron materiales de otras cátedras, inclusive del año pasado, que buscaron otro material en internet. Y eso está muy bueno.
hay algunos grupos que han desarrollado con mayor profundidad que otros y demás. Por ser el primer trabajo práctico, por las características que tiene este año en cuanto a esta virtualidad que iba a ser tal, digamos que íbamos a tener como más presencialidad y no se pudo dar. Yo he tomado un criterio general de aprobación y creo que todos los trabajos cumplen como el requisito mínimo, digamos. Por eso tienen simplemente la devolución, algunos tienen alguna devolución un poco más extensa que otros, y otros simplemente el ánimo y la felicitación de lo producido, ¿sí? Bien, y quería centrarme, digamos, en dos o tres aspectos que si bien lo coloqué ahí en la introducción general que hice en la devolución del trabajo para todos, eh, destacar esta cuestión que vimos también en la presentación de que en realidad la historia se va dando con avances y retrocesos y que, digamos, lo que nosotros hoy recogemos o proponemos en cuanto a las actividades físicas, en cuanto al movimiento, en cuanto a la gimnasia, tiene una historia detrás. Es decir, no somos precursores de alguna manera, sino que nos apoyamos en avances y en cuestiones que durante mucho tiempo se vienen trabajando y desarrollando. Evidentemente que le vamos dando matices, que le vamos incorporando avances que tienen que ver con el contexto, por eso algunos grupos se lo mencionaba, la importancia que tiene mencionar el contexto en que se desarrollan eh, digamos, los trabajos, porque eso es lo que permite de alguna manera entender eh, por qué se da tal o cual situación o por qué se plantea alguna cuestión. Entonces, en esto de la historia, que va avanzando, digamos, lo veíamos gráficamente como si fueran en rulos, digamos, o sea, la línea de tiempo no es una línea recta, perfecta, sino como que tiene momentos en donde avanza y momentos donde retrocede y se apoyan en cuestiones de gente que ya ha investigado o ha desarrollado o ha propuesto cosas. Y bueno, a medida que la diferencia, digamos, que se puede ir planteando es que esos rulos que se van dando en cuanto a cuestiones de tiempo, en los tiempos modernos son mucho más acotados. Veíamos que las escuelas tardaron 100 años en desarrollarse y hoy a lo mejor una tendencia, una línea, en 4 o 5 años ya deja de tener protagonismo para que asuma otra tendencia. Es decir, ese rulo es como más corto, ¿sí? En el lapso de tiempo. Sin embargo, se apoya en cuestiones anteriores o toma cuestiones anteriores para poder avanzar. Eh, Otra cuestión que me parece importante de destacar y que tiene mucha significancia en el contexto actual en que vivimos, dos o tres cuestiones que aparecen en las escuelas tradicionales, ¿no? Primero, la incorporación, bueno, el origen militar de la disciplina de la gimnasia, eh, es como que por ahí no nos podemos desprender de estas cuestiones que tienen que ver con concepciones de orden, de poder moldar el carácter de las personas y demás, y la preparación para ser más eficientes a la hora de la guerra. Eso fue una cuestión que marcó como que en todas las escuelas al inicio, y a medida que se fue transitando, se fue abandonando para abordar otros enfoques, ¿no? Y en esos otros enfoques me parece importante resaltar, y vuelvo a repetir, sobre todo en el contexto en que estamos actualmente, la incorporación del trabajo de los niños. Es decir, al principio los niños no eran incorporados en estas actividades y más adelante sí. Y hoy sabemos la importancia que tiene el trabajo desde que las personas son cada vez más pequeñas para generar hábitos, para desarrollar su motricidad, para enriquecer, para el apoyo del desarrollo de su inteligencia, de su despliegue corporal y demás. Entonces, de alguna manera la gimnasia fue pionera en ese sentido y fue buscando, a medida que fueron evolucionando las escuelas, incorporar a los niños a la actividad, primero de manera opcional y después de manera obligatoria, a través de la incorporación en la escuela, ¿no? En esta misma línea y que tiene mucha actualidad en el contexto que nos toca vivir, tiene que ver con la incorporación de la mujer, por este rasgo militar y por este rasgo de preparación para la guerra y de cuestiones vinculadas al carácter y demás. Quienes participaban al inicio de las clases de gimnasia eran hombres y a medida que fueron avanzando las diferentes líneas, la incorporación de la mujer marcó una cuestión muy importante. De hecho, hay modalidades que en la actualidad son exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Pero bueno, ha tenido todo un proceso de desarrollo, veremos
qué deriva con toda esta cuestión de la aparición de nuevos géneros y la aceptación de nuevas cuestiones vinculadas a este tema. Pero digo, la incorporación de la mujer a la práctica y la importancia que ello tiene y el aporte que realizaron varias mujeres que hemos podido ver a lo largo de las diferentes líneas, sobre todo en las escuelas la mayoría fueron hombres, pero a partir de los movimientos y las líneas que comienzan a incorporar las mujeres. Y por otro lado, y vinculándolo al contenido que nos toca avanzar, el trabajo de las habilidades y las capacidades, ¿no? Motoras. Como hubo escuelas que le dieron mucha importancia al desarrollo de las habilidades, hasta el punto de que si uno se sitúa en la escuela alemana, el perfecciona a tal grado de esas habilidades que lo convirtieron en un deporte, digamos, ¿no? Y a partir de la perfección de esas habilidades, de esas formas naturales, bueno, se desarrollaron ejercicios específicos, muy técnicos y que derivaron en un deporte como es la gimnasia artística en sus dos ramas masculinas y femeninas. Entonces, a lo largo del tiempo también las escuelas tradicionales, los movimientos y las líneas han incorporado el desarrollo de estos contenidos que son muy importantes y que son parte fundamental de la gimnasia, porque la gimnasia sienta sus bases de desarrollo motriz en el tema de las habilidades y de las capacidades, ¿sí? En este orden. Y por otro lado, en este desarrollo que han tenido las escuelas, los movimientos y las líneas, siempre aparecen entremezcladas y que se van enriqueciendo y que van tomando mayor hegemonía en algún momento de la historia en particular, las tres miradas, digamos, que nosotros hoy podemos identificar en la gimnasia, ¿no? Una mirada educativa con la incorporación de los niños, las mujeres, la disciplina en la escuela, una mirada vinculada a la salud, perdón, una mirada vinculada a la salud, siempre tratando de buscar mejora en las condiciones de salud, en la corrección de algunas cuestiones posturales y todo lo que tiene que ver con la mirada expresiva, digamos, ¿no? Todo lo expresivo del movimiento cuando se combina con algunos aspectos de la danza, del ritmo y todo lo demás. Esas tres miradas, junto a la mirada deportiva, vamos a decir que son cuatro, tienen mucho desarrollo y aparecen prácticamente en todos en los movimientos y las líneas, nada más que vuelvo a repetir, con algún grado más de participación en alguno que otro. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda, alguna aclaración, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, algo que les pasó cuando desarrollaron el trabajo o cuando recibieron la devolución del mismo. Me gustaría escucharlo. Dormido parece. El frío nos ha dejado de lado. No hay ninguna duda al respecto en relación a lo que acabamos de comentar. De mi parte no dice esto. Muy bien. Bueno, otra aclaración que quiero hacer sobre todo los que trabajaron los movimientos tiene que ver, yo no sé si cuando ustedes desarrollaban los movimientos en alguna parte se critica, por así decirlo, a las escuelas tradicionales y sobre todo a la escuela sueca. Y en algunos párrafos hablan de, bueno, esta gimnasia surge como para contrarrestar el movimiento analítico de la escuela sueca y la falta de expresión de la escuela sueca, bla, bla. Entonces, sobre todo la palabra analítica aparece como muy repetitivamente. Y yo no sé si los grupos, si hay alguien de acá de los grupos que estuvo ahí, pudo interpretar a qué se trataba, si no, necesito hacer una explicación particular de un contenido específico de la gimnasia. ¿Hay alguien del grupo de los movimientos o que haya desarrollado la gimnasia moderna o alguno de los movimientos del centro o del norte? Yo estaba en el grupo de los movimientos y en el trabajo no hablamos mucho sobre la crítica que hacían, en los videos sí, pero si quiere usted desarrolle más, porque no lo desarrollamos tanto esa parte. Bien. Sí, en realidad tiene que ver con una cuestión más que se puede confundir en el orden semántico,
cuando hablan de, por ejemplo, el gimnasio moderno, critica el método sueco porque eran ejercicios muy analíticos. Entonces uno puede interpretar hoy lo analítico tenía que ver con el análisis del movimiento y la biomecánica. Y en realidad, ya vamos a compartir fragmentos de algunos videos para que ustedes lo puedan entender, lo explico y después lo muestro, pero la gimnasia existe independientemente de la educación física y nosotros vemos que inclusive es anterior. En ese proceso de desarrollo que tenía la gimnasia a lo largo del tiempo, ha ido construyendo un contenido disciplinar propio, ya una manera de mirar los ejercicios o los movimientos y los ejercicios que son propios de la gimnasia, ¿sí? Y otras disciplinas clasifican, ordenan y organizan de otra manera. Entonces, en el caso de la gimnasia tiene como dos grandes grupos de movimientos, de ejercicios, perdón. Los ejercicios, y también depende del autor que uno tome, pero vamos a tomar a Langlade, que es uno de los autores que ustedes ya han desarrollado. Langlade clasifica los ejercicios gimnásticos en dos grandes grupos, en ejercicios naturales, ¿sí? Y en ejercicios construidos. ¿Qué engloba o cuáles son los ejercicios naturales? Es muy parecido a lo que mucho más adelante Batalla Flora y todos los autores que nosotros estamos viendo establecen como habilidades motoras básicas. Es decir, los ejercicios naturales son aquellos ejercicios que vienen con el hombre, aquellas actividades que el hombre puede ejecutar y realizar naturalmente, y tiene que ver con el caminar, el correr, el saltar, y que le han permitido la adaptación al medio y la supervivencia como especie, digamos, ¿no? Es muy parecido a lo que más adelante los autores clasifican como habilidades motrices básicas, con todas sus clasificaciones internas. Entonces, estos ejercicios naturales vienen de alguna manera con la especie, con el hombre, y han permitido esta adaptación. Sin embargo, el hombre, a lo largo de la historia y a medida que ha evolucionado su pensamiento y su capacidad de creación, ha construido movimientos o ejercicios con un fin netamente utilitario, es decir, le ha dado un sentido, un objetivo, un para qué. Construye un ejercicio con un objetivo determinado. Entonces, la construcción de los ejercicios es una cuestión vinculada a las personas, al hombre, ¿sí? Los diferentes desarrolladores de las escuelas han construido ejercicios. Y en esa construcción de ejercicios, algunos lo han hecho tomando como referencia el cuerpo, y ustedes vieron más adelante, cuando se desarrollan los movimientos, comienzan a aparecer la incorporación de algunos elementos, ¿sí? Mismo la gimnasia sueca, la incorporación del medicine ball, del espaldar sueco, es decir, no solamente la utilización del cuerpo, sino el cuerpo más algún elemento. Pero lo interesante, digamos, de esta clasificación de ejercicios que realiza la gimnasia es que hay ejercicios o movimientos que son naturales en nosotros y otros que los construimos. Entonces, para que se pueda entender, por ejemplo, un movimiento natural bajo esta óptica de la gimnasia sería el caminar, caminar de manera natural, digamos, como uno quiere, sale o aprendió, y un ejercicio construido sería, por ejemplo, un abdominal. Es decir, yo construyo un abdominal, un movimiento que va a permitir el desarrollo de un grupo muscular específico. En esa clasificación de ejercicios construidos, la gimnasia la divide en tres grupos: en ejercicios analíticos sintéticos y en ejercicios sintéticos. Entonces, cuando en el material habla de que se critica el método analítico de la gimnasia sueca, tiene que ver con esto, con la clasificación de ejercicios y con las características que tienen los ejercicios analíticos. ¿Y cuál es la característica principal que tienen los ejercicios analíticos? Son ejercicios de un alto grado de localización en donde se trabaja un grupo muscular y un segmento muscular, ¿sí? Entonces, las líneas de gimnasia que fueron evolucionando critican eso, dicen que se puede trabajar mucho más el cuerpo, se pueden incorporar elementos expresivos y que se pueden incorporar cuestiones vinculadas a la creatividad y a la espontaneidad en el movimiento. El método sueco era un método muy conducido. Los ejercicios analíticos tienen que ver con ejercicios, digamos, que se realizan, vuelvo a repetir, con un solo grupo muscular y con un segmento. Los analíticos sintéticos pueden y también se ejecutan en un solo plano. Dalo y López más adelante incorpora la idea de los planos.
en un solo plano. Los ejercicios analíticos sintéticos son aquellos ejercicios que son creados con el hombre con un objetivo específico, pero que ya pueden incorporar más de un grupo muscular, más de un segmento y pueden combinar un plano. Y finalmente, los ejercicios sintéticos que también tienen que ver con la evolución de las escuelas gimnásticas. Al principio los ejercicios de la gimnasia sueca eran todos analíticos y a medida que fue avanzando fueron incorporando más segmentos corporales y grupos musculares y fueron incorporando hasta llegar a los sintéticos, que sería el tercer grupo de los ejercicios construidos, en donde incluyen la combinación de los segmentos, de los grupos musculares y de los planos. ¿Sí? Yo voy a compartir rápidamente una pantalla para que veamos sintéticamente algunos de los videos también que han compartido sus compañeros y algunos que tengo yo los links para que podamos ver y entender. Por ejemplo, aquí estamos viendo de la gimnasia sueca, ¿no? La estructura de la clase, y fíjense cuando yo hacía referencia al movimiento de un solo segmento, cómo se ve claramente que el tronco en este caso y la conducción del docente, ¿no? Momentos de flexión, de extensión, eran bien localizados y analíticos hacia un solo grupo muscular. ¿Sí? Ahí ya eso podría ser un ejercicio analítico sintético, porque fíjense que se para en punta de pie. ¿Ah? Y bueno, acá ya pasan a movimientos más sintéticos con las evoluciones. Y, si me permiten, vamos a ver la diferencia, lo que critica, digamos, la gimnasia moderna. En vez de estos ejercicios tan analíticos, acá vamos a ver algo de la escuela francesa también, pero que es representativo. Estos serían más ejercicios analíticos sintéticos. Hay más de 2 segmentos involucrados, ¿sí? Trabajan en un solo plano, pero hay más de 2 segmentos involucrados. Y la importancia en la conducción que tenían, digamos, las escuelas tradicionales, ¿no? Con la utilización de la voz y marcando el ritmo, por eso se llaman ejercicios construidos. No se pueden hacer de cualquier manera. Tienen que ir al ritmo y a la conducción del docente que en este caso va conduciendo. A los inicios de la escuela francesa también toma esta referencia. Y finalmente la gimnasia moderna, digo, lo que critica es, bueno, la incorporación de elementos. También aparece la conducción del docente con las palmas. Anteriormente aparecen elementos, pero ven que son movimientos donde se combinan todos los movimientos. Acá ya hay música, hay elementos y se combinan todos los elementos, todos los segmentos y los planos inclusive. Por acá atrás, antes veíamos el docente cómo conducía con las palmas. Por acá atrás del inicio aparece un elemento muy característico que es el pandero, digamos, ¿no? Con este elemento se le daba ritmo, el ritmo que se le quería dar. Más adelante apareció, digamos, la música, como veíamos por ahí en esto, ¿no? Acá las palmas, como una evolución podría ser el palmero, las palmas y después finalmente la aparición de la música. Bien. Esto un poquito para aclarar lo que les comentaba de esta cuestión de la forma de clasificar los ejercicios que tiene la gimnasia y que, bueno, no hemos podido desarrollar en profundidad porque hemos tenido que hacer como un recorte de contenidos para poder avanzar en el cuatrimestre. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a esto? No, profe. Perfecto. Bueno, vamos a tener que empezar a las 7:30, che, porque está más despierto a las 7:30 que a las 8. Bueno. Bien, de esta manera, con el trabajo que ustedes han presentado y con la subida del material que yo voy a hacer, también voy a colocar un archivo con algunos links de videos así como estos que veíamos recién para el que quiera
profundizar y ver o tomar algo de eso, pueda hacerlo. Voy a pasar ahora a consultas y dudas o inquietudes que hayan surgido en el tema del desarrollo de la consigna de las habilidades motrices básicas. Estuve revisando y aparentemente han entregado todos los compañeros, por lo menos el mismo número de trabajos que entregaron la primera actividad, porque bueno, yo los veo todos juntos, digamos, o sea, entregan los 3 grupos juntos, están ordenados en el aula alfabéticamente, pero cada uno pertenece a una comisión diferente. Si hubo alguna dificultad, alguna inquietud, algo que quieran compartir, de eso previo a la devolución que vamos a hacer la clase que viene una vez que yo lo corrija, ¿no? Pero más allá de algunas cuestiones que me han mandado por el mensajería interna, ¿hubo alguna dificultad, algún inconveniente en relación a esto? Profe, nosotros con mi grupo somos de movimiento. Sí. Ah, pues bien, nos volvemos a la historia. Que somos Jimena Berlín y Lucía. ¿Cómo? Nos volvemos a la historia, digamos, bien. Yo estaba preguntando sobre habilidades. Nos volvemos a la No, digo historia, que digamos, bien. Yo estaba preguntando sobre habilidades. No, sí, es sobre las que habilidades me había motrices, no hay quedado justo, problema. había empezado a hablar, por eso no... Bien, bien. No hay problema. Te escucho, Luis. Era para que no siga dando vueltas. No, que nosotros todo lo que desarrollamos en el Word que le enviamos como trabajo, faltaban, bueno, todo contenido audiovisual, eran videos y las bibliografías, pero nada, nosotros pensábamos que eso lo teníamos que presentar cuando hagamos una presentación, por ejemplo, en Meet, o no sé cómo iba a ser. Por eso no colocamos los videos y nada, y mucha más información que teníamos para hablar, pero nada, como eran 2 carillas, lo resumimos bastante. Bien, bien. Bueno, está bien. De todos modos, yo por ahí Bueno, está bien. De todos modos, yo por ahí hice la devolución en relación a que, bueno, que había faltado eso, pero que eso no condicionaba la aprobación del trabajo. Pero después, si lo quieren enviar nuevamente con los links de los videos para que quede completo a la hora de subirlo al material complementario, no hay problema, lo pueden hacer. Lo mandan por mensajería interna. Bueno, dale, perfecto. por mensajería interna. Dale, gracias, profe. No, gracias a vos, Luis, por la aclaración. Y está bueno que mientras más completo esté el trabajo, digamos, si bien no hay una necesidad de una nueva entrega, y como decía Luis, la intención era que cada grupo pudiera desarrollar el contenido en una clase asincrónica, con esta modalidad que íbamos a tener cada 15 días. Lamentablemente no hemos tenido tiempo y ya se nos acaba el cuatrimestre. Así que quedará eso, ha quedado en el tintero, digamos, solamente quedará en la presentación del trabajo. Si algún grupo lo quiere anexar o le quiere incorporar algo que te haya pensado para la parte práctica, me avisa o se lo manda por mensajería interna, cosa que yo lo pueda subir ahí cuando sube el material complementario, como le comentaba ahí a Luis. Bien, entonces vuelvo a hacer la pregunta en relación al segundo trabajo, el de habilidades motrices básicas. ¿Tuvieron alguna dificultad, algo que quieran comentar o compartir? De todos modos, la clase que viene vamos a hacer una devolución, una vez que yo lea los trabajos, vinculado a esto, ¿no? Lo que yo pude ver, si se comprendieron la consigna o algo que pueda haber aparecido ahí. Pero a priori, digamos, ¿hay algo que ustedes quieran preguntar, consultar o decir en relación a ese trabajo? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? La clase que viene es la última clase del cuatrimestre, ya parece mentira, pero el día 25 termina, por lo menos eso nos ha informado de nivel institucional, termina el cuatrimestre y yo voy a publicar una noticia, pero de todos modos se los adelanto por acá para que ya vayan sabiendo. Van a tener que traer, digamos, o buscar cada uno de manera individual, tener ahí a la mano, porque yo puedo preguntar a cualquiera. Vamos a intentar hacer una clase bien participativa, digamos, donde no va a haber desarrollo de contenido, sino que vamos a conversar, a intercambiar ideas.
Van a tener que traer conceptos de gimnasia con el autor correspondiente, o sea, qué es la gimnasia y qué es la educación física. Entonces pueden buscar materiales de otras cátedras, pueden buscar los materiales que se han subido también por ahí aparecen, uno o dos conceptos cada uno, y a cualquiera, digamos, le puede tocar romper el hielo, en el sentido de que yo puedo hacer la pregunta, y a partir de ahí vamos a comenzar a discutir y a construir y a entender esta diferencia que yo les planteaba cuando hablábamos de las escuelas, de que la gimnasia y la educación física no son lo mismo, que no están peleadas entre sí, sino que se aportan y que contribuyen, pero que cada uno tiene un cuerpo disciplinar diferente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una clase, intentar hacer una clase bien participativa con los conceptos que ustedes vayan incorporando y estableciendo diferentes puntos de vista, como para hacer o sea, primero vamos a tener la evolución de habilidades motrices y después vamos a hacer este cierre de esta parte más conceptual para que podamos entender y poder avanzar en contenidos específicos de la gimnasia. Es decir, hemos revisado la cuestión histórica, vamos a contextualizar, vamos a desarrollar y fundamentar este enfoque de la gimnasia formativa, que es una de las 7 direcciones o tendencias de la actualidad, y de alguna manera ahí va a quedar como definido esta cuestión conceptual de la gimnasia, para que no cometamos estos errores que hablamos al principio de que, bueno, me pongo el equipo de gimnasia, me voy a la clase de gimnasia y es de educación física, para que ese velo se vaya esclareciendo. Eso en relación a eso, y bueno, con eso daríamos por finalizado. Yo voy a subir el material de la clase número 3, que muchos me preguntaban, el tema de capacidades motoras. La intención de este cuatrimestre era poder finalizar con un trabajo corporal, con un primer trabajo de los que de alguna manera les va a lograr la acreditación del espacio, ¿sí? Que era un esquema en donde estuvieran involucradas las habilidades y las capacidades. Lamentablemente, con toda esta situación se nos ha atrasado eso, lo vamos a retomar en el segundo cuatrimestre. Pero sí digo, les voy a subir el material de capacidades motoras para que, como digamos la clase que viene va a ser la última clase y tenemos un gran periodo en donde no nos vamos a ver, no nos vamos a encontrar. Si ustedes quieren ir leyendo ese material y viendo algunas cuestiones que están vinculadas a las capacidades motoras, para que cuando retomemos después de las vacaciones de julio, bueno, a lo mejor aparecen alguna duda o alguna inquietud en relación al tema. ¿Sí? Vamos a dejar de grabar.